En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Buenas tardes a todos. Entre ustedes y nosotros nuevamente el programa del doctor Jorge Enríquez, nuestro columnista editorial. Lautaro Nieto ahora con ustedes. Y acompañándonos hoy, como en otras oportunidades, estamos con Alberto Arco y Félix Wax, ambos de Generación Plateada. Y hoy vamos a tener como invitado al doctor Miguel Ángel Toma y al doctor Osvaldo San Martino. Particularmente estamos absolutamente consternados, ¿no es cierto?, con el grave ataque del grupo Hamas a la República de Israel, así que seguramente hoy vamos a analizar consecuencias del terrible atentado perpetrado por Hamas, y para eso hemos invitado a Miguel Ángel Toma, con el cual nos comunicaremos en unos minutos. Voy a presentar nuevamente acá a Alberto. ¿Cómo estás? Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? Buenas tardes. Hola, Lautaro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a ustedes. Muy bien, Bueno. muy bien. Bueno, como lo manifestabas, estamos consternados, pero además ya es tiempo de reaccionar, ¿no? A los ataques se reacciona y se responde de acuerdo a las circunstancias, como consideramos lo está haciendo en este momento el Estado de Israel. Y tenemos algunos comentarios. El mundo hoy está hablando de esto. Bueno, desde este espacio agregamos algo y que está en línea no con el horror que se vivió, sino con una reflexión sobre ese horror. Voy a ir a la década del 70, cuando era un estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tuve el honor de tener un profesor que es un prócer de la historia, el doctor Claudio Sánchez Albornoz. Era titular de 2 o 3 materias en aquellos años, y entre ellas Historia de España, que la cursé. Era una de las optativas de historia que tenía la carrera de Ciencias Antropológicas, y la cursé con él. Don Claudio decía que en esos años era común hablar de la Guerra Fría, porque década del 70, ¿no? Rusia, las ojivas nucleares ahí en Berlín, etcétera. Y él decía, esto va a pasar, y la próxima guerra de Occidente y de la tradición, y él decía así, y de la estrella de David y la cruz, va a ser contra la media luna musulmana. Esto él lo decía en la década del 70. Y bueno, desgraciadamente, para bien o mal, se fue ubicando la geopolítica de manera tal que hoy estamos enfrentando eso, porque más allá que fue el pueblo israelí el que lo sufrió, y las víctimas, las personas que estaban ahí, judíos o no, los que murieron, muchos argentinos, hay que recordarlo. Pero esto es mucho más que eso. Esto es un ataque a la civilización judeocristiana, y es un ataque brutal y artero a Occidente. Pensemos en qué se transforma el mundo si el equilibrio en Medio Oriente se transforma y no tenemos el bastión israelí defendiendo los valores nuevamente de la tradición judeocristiana y todo lo que implica la libertad, la república y la democracia en ese enclave chiquitito del Mediterráneo oriental, donde Israel fija un punto de defensa frente al autoritarismo musulmán, soportado por muchísimos países que no creen en la democracia ni en la república. Esa es un poco la reflexión con que quería abrir este comentario. ¿Y vos, Félix, qué te parece? Me gustaría reflexionar sobre un viaje que tuve a Israel en el año 2019 con mi hija y 2 nietas mías.
y fuimos a un kibutz que estaba a 15 kilómetros de la frontera de Gaza, que se dedicaba a fabricar toda la parte de riego por aspersión. Me quedé maravillado, yo como industrial, ver la tecnología que tenía ese kibutz. Aprovechamos la oportunidad y conocimos los demás kibutz que estaban pegados a la frontera con Gaza. Realmente es maravilloso la tecnología que están aplicando esos kibutz para toda la parte de alimentación, el trabajo, el esfuerzo que tienen esos israelíes. Me quedé admirado. Cuando me entero de esto, el día sábado, bueno, la sensación me dura hasta ahora. No creo que últimamente miré tantos noticiosos ni internet como en este momento. Creo que Israel ha sido invadida con mucha crueldad, con mucha malicia, y eso Israel va a hacer pagar su precio. Lamento mucho por las víctimas inocentes de Gaza, pero Israel tiene que imponer su realidad, y su realidad es ir para adelante, fuertes, juntos, para que Israel siga existiendo para toda la civilización. Bueno, y acá está con nosotros nuestro columnista editorial, el doctor Jorge Enríquez, que seguramente va a retomar este tema que nos está angustiando tanto. Sí. Bueno, pasé a ser de conductor a columnista invitado y me sacan los auriculares. Editorial, pero... Por favor. Y me sacan los... poco más y me desplazan. Horacio, buenas tardes a todos, antes que nada. Lo escuché al final hablar a Félix y... Bueno, ya lo hemos hablado el sábado, creo esto. Confieso algo a los dos, a Félix, buenas tardes, Alberto, buenas tardes. Cuando ustedes me estaban hablando el sábado de Israel, sí, yo le dije, sí, voy a salir con algo. No sabía de qué se trataba el tema, porque había sido hace muy pocos minutos. Así es. Me dije, tenés que salir con algo. Entonces le digo a mi mujer, googleá por favor Israel. Y cuando vi eso no lo podía creer. Pero pensá, Félix, pensá, Alberto, pensá, Lautaro, que lo que ustedes estaban contando fue una minúscula parte de lo que después sucedió. Las escenas son desgarradoras y acá no hay fe que valgan. Lo que ha hecho, y tristemente, yo mandé mandé un tuit que lo desparramé Urbi et Orbe. Y me encontré con un tema, que hubo dos personas de la colectividad árabe que me dijeron, el que agredió primero fue Israel. Hace 75 años que Israel lo viene agrediendo. A Israel le dieron un territorio, yo lo conozco porque fui 2 veces a Israel, estuve en Jerusalén, estuve en Palestina, o sea que conozco bien el problema, estuve en la Franja de Gaza. A Israel le dieron un territorio que era el legítimo derecho que tenía la comunidad judía, que había sido durante tantos años perseguida. Pero en ese territorio no viven judíos exclusivamente, en ese territorio hay un 20% de palestinos, una cantidad semejante de católicos. Es un Estado democrático, ajustado al Estado de Derecho, donde hay elecciones en forma regular. Uno puede o no estar de acuerdo con Netanyahu, con Benjamin Netanyahu. Uno puede estar o no de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con esto. Además, Hamas somete también al pueblo palestino pacífico. Yo integro el Instituto del Diálogo Interreligioso. Y a veces estas cuestiones, hay como un trazado, somos judíos, católicos y musulmanes. Católicos entiendo también por cristianos, ¿no? Cristianos diría yo en general, evangélicos y católicos. Y realmente cuando yo veo que no se quieren pronunciar con alguna declaración condenatoria, porque tienen miedo a lo mejor de lesionar las relaciones entre católicos, judíos y musulmanes. Y yo digo, acá no hay ninguna lesión. Acá hay un grupo terrorista que es como cuando pasó, lo comparo no en magnitud, pero sí lo comparo
en cuanto son grupos terroristas que están operando, con Charlie Hebdo, con Bataclan, con Atocha, con el Paseo de la Catalana, Sí, el Paseo de la Catalana. 9 de septiembre. 9 de septiembre. Y nosotros fuimos los pioneros en esto, de los blancos, Con la embajada y la AMIA. y la AMIA. Entonces, cuando yo veo que algunas entidades árabes se pronuncian de esta manera, yo digo, realmente la humanidad está en un serio problema. Cuando yo veo, hemos retrocedido al medioevo, esto es un progrom. Hemos retrocedido, decapitan a la gente, orinan sobre los cadáveres, violan mujeres, matan bebés, tienen chicos encerrados en cautiverio en jaula como si fueran ni los animales estarían así. Entonces, creo yo que esto hay que condenarlo y hay que repudiarlo desde todo punto de vista y desde cualquier religión. Si uno realmente practica la religión que practique, sobre todo las tres que tienen su origen, las tres monoteístas que tienen su origen, todas por supuesto, pero en realidad las que estamos más emparentadas son los que practicamos alguna de las tres religiones monoteístas que encontraron su origen, su génesis en Jerusalén. No podemos menos que esto condenarlo, porque aparte Hamas es un grupo terrorista que también somete a palestinos, pero además de eso tiene conexiones muy directas con Hezbollah. Eso no podemos decir, no es solamente el ataque al Estado de Israel, es Hezbollah que está actuando, es el Estado teocrático de Irán, al cual nosotros le rendimos pleitesías y frente al cual nosotros nos humillamos con el famoso tema de someternos a ese acuerdo de entendimiento putrefacto con la República Teocrática de Irán. Yo el otro día me reía cuando Massa decía, yo estuve a favor del juicio en ausencia. Cuando yo estuve en el juicio, yo fui el que promovió el juicio en ausencia y no tuve éxito. Yo le contesté y elaboré un tuit y aparte hice un comunicado que cuando en el año 19, siendo el diputado, nosotros volvimos a presentar en el 17 y en el 19 proyectos de mi autoría, por supuesto acompañado de otros diputados como Pablo Tonelli, como Fabio Quedclas, bueno, montones, Fernando Iglesias, por supuesto, Carla Carrizo y Karina Banfi, etcétera. Cuando yo presenté eso, el señor Sergio Tomás Massa, juntamente con todo el bloque de diputados, en ese momento estaban todos en el mismo lodazal, unidos por Frente para la Victoria, se opusieron sistemáticamente. Llegamos a sacar despacho de comisión porque logramos que otras fuerzas políticas como el peronismo cordobés nos dieran los votos, si no, no conseguíamos sacarlo. Y para mí eso, el juicio en ausencia, es algo fundamental. Más allá que hay un sector de la comunidad judía que por una razón, un sector muy conservador, muy ortodoxo, ellos se agarran de que en la Torá, creo, en los textos, dice que nadie puede ser juzgado si no está en presencia del magistrado. Me parece que eso es una interpretación que tiene que ser ayornada con los tiempos, porque si no, imagínense que estamos desbaratando todo lo que podía ser la actuación de la justicia. Por eso, bueno, el repudio tiene que ser enérgico, sin cortapisas. Acá hay un Estado agresor que ha actuado con tanto más salvajismo. No es un Estado, Jorge. No, perdón, no es un Estado, es una autoridad de Palestina. Es una banda terrorista. Perdón. Bien corregido. Es una banda terrorista que se llama Hamas, que ha atacado a un Estado. Acá tiene tanto más gravedad que el tema de Rusia con Ucrania. Pero hay alguien que es especialista en todos estos temas, sobre todo lo que hace a geopolítica y lo que hace a terrorismo internacional, y que ha sido alguien que siempre, cuando se produce un nuevo aniversario de la triste masacre de la AMIA, tiene una información tremenda, muy aquilatada, por cierto, de cómo se produjeron los hechos
y es alguien que conoce profundamente todo lo que pasa en el Medio Oriente. Me refiero a Miguel Ángel Toma, quien fuera secretario de Seguridad, diputado nacional, bueno, tiene una enorme trayectoria, muy conocido por todos. Buenas tardes, Miguel. Te queremos que nos des tu visión, tu panorama, arrancando quizás de cómo se genera el Estado de Israel en 1947, muy brevemente hasta llegar a nuestros días, y después profundizamos bien el tema de la Franja de Gaza, Cisjordania y toda esa zona que está realmente atacada por un grupo siniestro de terroristas salvajes, que es Hamas. Acá me acompaña Félix Wax, que es justamente alguien de la colectividad. Así es, mucho gusto, Miguel Ángel. Y Alberto Arco, ambos pertenecen a un grupo que se llama Generación Plateada, y por supuesto mi socio, que es el doctor Lautaro García Fragnol. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto, Miguel. Toda Doctor la audiencia para vos. Bueno, yendo a tu primera consideración, la Argentina tiene una larga tradición de reconocimiento y de relación con el Estado de Israel, ¿no? Ni bien se constituye Israel, Argentina fue el segundo país en el mundo que lo reconoce como tal. Fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de manera que de ahí en más la Argentina ha tenido una doble relación, te diría yo, con el Estado de Israel y con el pueblo judío, particularmente por lo que significa la comunidad judía en la Argentina, no solo en términos de cantidad, sino en términos de calidad. El aporte que ha hecho ha sido muy significativo en muchísimos planos: el plano científico, el plano cultural, de manera que lo que ha ocurrido recientemente con este brutal ataque de Hamás nos ha consternado por un lado, pero al mismo tiempo nos ha reabierto algunas heridas que no han cicatrizado, como han sido básicamente, bueno, el atentado primero a la Embajada de Israel, y después y fundamentalmente el atentado a una institución argentina, que fue el atentado a la AMIA, y que cobró la vida de muchísimos argentinos, y esto nos tiene que comprometer cada vez más con la lucha contra el terrorismo internacional, un terrorismo que se abreva en el apoyo de algunos otros estados, concretamente en el caso de Hezbollah, que fue el responsable de la voladura de la AMIA y también de la Embajada de Israel, apoyado por Irán. Irán festejó, como todos sabemos, el ataque de Hamás, y también sabemos que Hamás ha recibido armas de Irán y ha sido, por supuesto, sostenido hasta financieramente. De manera que para nosotros profundizar la tarea que tenemos pendiente de hacer justicia con el caso del atentado a la AMIA, esto lo reactiva, este hecho brutal que estamos presenciando. Tenemos la verdad, sabemos la verdad, Jorge, cómo fue el atentado a la AMIA, cómo se preparó, día y hora donde se decidió, cómo fue el accionar de la inteligencia iraní para determinar los blancos, cómo se descartaron algunos y se optó finalmente por atentar contra la AMIA. En definitiva, fue un acto de agresión a la Argentina, a la comunidad judía argentina, pero también un acto de guerra, porque fue hecho por una estructura terrorista, pero con el apoyo absoluto y total de un Estado, que es Irán. De manera que esto para nosotros tiene que ser un elemento fundamental en avanzar
hacia la justicia. Tenemos la verdad, sabemos quiénes fueron, cómo lo hicieron, quiénes son los responsables, pero nos falta la justicia. Por eso la alternativa que vos y varios diputados más plantearon del juicio en ausencia me parece fundamental volver a impulsarlo. Y te explico por qué. Porque si bien conocemos la verdad, la totalidad del pueblo argentino por ahí no ha tenido acceso a todos los detalles y las responsabilidades emergentes, tanto de la preparación como de la ejecución del atentado. De manera que un juicio oral y público, aún en ausencia, le daría a esto una visibilidad muy grande para que todos los argentinos comprendiéramos la magnitud de la brutalidad que esto implicó. Y esto significaría también la posibilidad de sancionar ya a los responsables, que si bien hoy tienen circulares rojas de Interpol que teóricamente le impedirían andar libremente por el mundo, hemos visto, lamentablemente, como uno de los imputados con esa circular roja, el ministro de Defensa de Irán, estuvo no hace muchos años atrás en Bolivia. Y ahora después vamos a retomar esto con otro evento muy grave que ha ocurrido recientemente. Y sin embargo, Bolivia, gobernada en aquel momento por Evo Morales, no ejerció vía la Interpol de Bolivia la detención de Ahmed Bajir. Entonces, realmente el hecho de lograr una condena, ahí sí consolidaría esta acción que neutralizaría la acción o la actividad de estos personajes siniestros deambulando libremente por el mundo, ¿no? Muy claro, por cierto. Dijiste de un acontecimiento que ibas a retomar, de un acontecimiento, hablaste de Bolivia. Sí, yo le he señalado recientemente en un Twitter, recientemente Bolivia ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Irán. Así es. Ese acuerdo de cooperación implica la transferencia de tecnología, también la transferencia de armamentos y la formación de cuadros para operar ese equipamiento y esa tecnología. Tenemos que recordar, desde el punto de vista de la amenaza militar, que Irán es el proveedor de drones muy sofisticados con que Rusia ataca a Ucrania. Así es. Si nosotros tenemos un país alrededor nuestro, en nuestra frontera norte, que tiene un acuerdo con quienes nos pusieron 2 bombas, y además tiene la capacidad de formar militarmente a un país cuyo uno de sus referentes significativos, como fue Evo Morales recientemente, que adhirió y sostuvo la justicia del ataque de Hamás a Irán. Realmente, Jorge, estamos en problemas. De Hamás a Israel. No, de Hamás, el expresidente de Bolivia sí. apoyó a Hamás. A Hamás, pero perdón, dijiste el Hamás, el ataque de Hamás contra Irán, contra Israel. Sí. Perdón, contra Israel, Claro. Tienes razón, discúlpame. No. El ataque de Hamás contra Israel fue festejado por Irán, pero además fue sostenido como un acto de justicia por Evo Morales. Entonces ya no tenemos solamente un problema de seguridad en relación al narcotráfico y a la cocaína que se produce en Bolivia. Estamos teniendo también un problema de defensa nacional, porque si nosotros no tenemos la capacidad disuasiva para evitar que esta carrera armamentista de Bolivia, incentivada y sostenida por Irán, y no tenemos la capacidad, como digo, de generar una disuasión en términos de defensa, creo que estamos frente a un problema de seguridad nacional. Vos pensás que Evo Morales, por ejemplo, ha sido un actor fundamental en los conflictos que recientemente se desarrollaron en Perú. Exactamente. Y además tuvimos la acción de personajes del MAS, que es el partido, el movimiento de Evo Morales, actualmente en el poder en Bolivia, a más allá de la contradicción que Morales tiene
con el presidente Arce, que también es de su mismo núcleo. Ha tenido también, como te digo, participación en los sucesos recientes de Jujuy, donde se intentó tomar la legislatura, por ejemplo. Es decir, hay toda una acción que intenta atacar a las instituciones argentinas y que está motivada por narcoestados como es el Estado en este momento boliviano. Y además, Evo Morales ha reivindicado, con ocasión de estos acontecimientos, lo que él llama la reconstrucción de la nación aymara. Lo mismo que ocurre en el sur, en nuestra Patagonia, con las RAM, que intentan la reconstrucción de la nación Gualmapu. En el norte argentino, Evo Morales también sostiene la reconstrucción de la nación aymara. Justamente una supuesta nación ancestral que ocuparía el sur de Perú, todo Bolivia, el norte de Argentina y el norte de Chile. O casualidad, donde se encuentran las grandes reservas de minerales y particularmente del litio. De manera que cuando sumamos la carrera armamentista boliviana, el apoyo tecnológico y militar de Irán y el planteo de la reconstrucción de la nación aymara, queda claro que ya estamos frente a un problema que implica el riesgo de secesión territorial. Y esto ya es un problema de defensa, no solamente de seguridad vinculado al narcotráfico. De modo que cuando vos juntás todos estos elementos, estás obligado a ser muy duro y muy firme en el realineamiento geopolítico, en la reformulación de nuestro sistema de defensa, en la reformulación de nuestro sistema de seguridad interior y en la reformulación de nuestro sistema de inteligencia, porque esta amenaza, que es integral, también requiere por parte de la Argentina una respuesta integral en todos estos frentes. Sí, queda claro. Lo que ocurre es que nosotros seguimos siempre mirándonos el ombligo y no nos damos cuenta. Parece mentira que los hechos se siguen sucediendo y no miramos, seguimos nosotros discutiendo si dolarización, si monetarismo, si bimonetarismo, si vamos por acá, si vamos por allá, y no nos damos cuenta que podemos ser objeto de una desintegración del territorio, como bien lo decís vos. Si a eso le agregás aparte el puerto de aguas profundas de los chinos y lo que está ocurriendo con la base dual que tienen en Neuquén, Bajada del Agrio, en Neuquén, y que vos eso lo has explicado muy bien en nuestro programa, me parece que la verdad que es que, mira, un amigo nuestro dijo algo muy serio. Yo vengo de la Comisión de Juicio Político, un amigo común, Álvaro González, dijo algo, una reflexión, dijo: desde el mes de enero hasta hoy estamos tratando el juicio político a la Corte, que sabemos que no van a estar los votos. Hemos destinado todos los meses por lo menos entre 2 y 3 reuniones para la Comisión de Juicio Político. Se reunió más del doble de veces que se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En un país que tiene destrozada su economía, se reúne más una comisión de juicio político que sabe que va camino a la nada, porque es camino a la nada, porque ahora sacan los dictámenes y empiezan a hablar de Rosengrad, de Rosati, de Maqueda, de Lorenzetti, y saben que eso se va a votar, van a tener los votos por un voto en la comisión y se va a cajonear, a la espera que en algún momento alguien, cuando tenga los votos, que son 175 porque es mayoría grabada, lo pueda sacar. Entonces vos te pones a pensar la mediocridad de la dirigencia argentina. Los debates... Lamentablemente, estos temas que estamos conversando, y que yo te agradezco muchísimo, Jorge, que seas un canal que permite que instalemos estos temas, ha estado ausente incluso en toda la campaña electoral. Yo esperaba que en el debate o en los debates presidenciales este tema, que hace nada más ni nada menos que a la integridad de nuestra soberanía nacional, estuviera presente. Y sin embargo, de estos temas no se ha hablado. No se ha hablado de política exterior, no se ha discutido acerca de las amenazas a la seguridad nacional
de la naturaleza y la magnitud que estamos conversando. Consecuentemente, esto nos obliga a una profunda reflexión acerca de cuáles son las prioridades que deben estar presentes en el debate político. Vos lo señalaste muy bien recién, se está discutiendo el sexo de los ángeles, porque todos sabemos que ese juicio político a la Corte es absolutamente inviable, no nos lleva a ningún lado y va a terminar siendo cajoneado. Y sin embargo, todas estas cosas no se discuten. Estamos siendo vulnerados permanentemente. Y tenés especialistas porque vos, pero aparte de vos, hay muchísima gente. Vos sos como, en todo este tema, sos como un faro, ¿no? Como un eje fundamental. Pero tenés a Mariano Causino, a Diego Guelar, en el radicalismo, claro. un diputado de Tandil, que Carlos Fernández, podrá, que era titular de la Comisión de Defensa, te podrá estar o no de acuerdo con... hay mucha gente muy capaz en esto. Y estos temas no se debaten, no nos estamos dando cuenta que, además que cuando yo lo escuché hablar a Jaunarena y a algunos de los amigos nuestros que estaban en defensa, dicen no tenemos suficiente material bélico como para pelear más de un día con cualquiera de nuestros vecinos. Entonces, claro, nos metieron en la cabeza hipótesis de conflicto no hay más. Y mentira, a lo mejor hipótesis de conflicto no tenemos por la isla Martín García con el Uruguay o por la nueva Picton y Legnos con Chile, pero hoy en día los conflictos vienen como vos dijiste, la tecnología iraní le provee de drones a Ucrania, o sea, a Rusia, o sea que ni siquiera con cualquier tipo de artefacto que sea guiado por el ser humano, son máquinas teleguiadas. Entonces esto es a mí lo que a veces me pone mal, porque vemos estas, por suerte, los medios de comunicación lo están resaltando, porque si no todavía seguiríamos discutiendo sobre quién ganó el debate. Hoy estamos discutiendo eso. Hoy yo mandé un artículo que me dio vergüenza, lo mandé a Infobae y le dije, mirá, la verdad que me lo pediste el lunes, te lo mandé hoy, mejor dicho, se lo mandé hoy a la madrugada. Y me lo pediste el lunes, pero ya, aparte de, bueno, lo actualicé con el tema del dólar, pero le digo, pero me da vergüenza haber escrito sobre esto cuando tengo el mundo en llamas, porque hay que machacar con esto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. ¿Te quiere hacer, perdón, que Félix Guas te quiere hacer una pregunta? El grupo de Generación Plateada es un grupo de gente muy activa, que no están para mejorar la jubilación, sino que están para su segundo proyecto de vida, lo armaron Alberto Arco y Félix Guas, que son de gente de 65 años para arriba. A nosotros todavía nos falta un poquito para que nos puedan incluir, Miguel. Pero Félix te quiere hablar, te quiere decir algo. Juan, quisiera hacerle una pregunta. Miguel, perdón. Respecto a la seguridad, que el grupo Hamas haya entrado tan libremente en Israel, ¿significa que tienen apoyo tecnológico de Irán y de Rusia para haber puesto inhibidores y poder entrar tan fácilmente por el alambrado y sin que el ejército haya participado, los servicios de inteligencia de Israel no hayan notado por horas ese problema? A ver, no tengo la suficiente información como para ser asertivo si hubo fallas o no de inteligencia, o hubo un aprovechamiento del conflicto político interno de Israel que se manifestaba a partir de la reforma judicial que planteaba el primer ministro Netanyahu. Así es. Por aquello de Martín Fierro, ¿no? Los hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque cuando se pelean los de adentro se los comen los de afuera. Yo creo que Hamás y sus sostenedores aprovecharon esa coyuntura donde Israel estaba sometido a este debate interno y hubo una suerte de relajamiento respecto de las amenazas externas. Este es un primer punto. Y el segundo punto que explica el ataque de Hamás es un tema geopolítico importantísimo, que era el acuerdo que se estaba llevando a cabo entre Estados Unidos, y Arabia Saudita e Israel, que implicaba definitivamente colocar un manto de contención que pacificara
la región y que implicaba de alguna manera una disminución de la capacidad operativa y del apoyo de terceras potencias sobre Hamas y eventualmente sobre Hezbollah. Era finalmente la aceptación por parte del mundo árabe del Estado de Israel como un Estado independiente, de manera que la acción de Hamas estuvo también direccionada a esto, e insisto en la primera consideración, montada sobre el conflicto político interno de Israel, que de alguna manera distendió el estado de preocupación y de control sobre la acción externa. Y además esto ha provocado un problema geopolítico sustancial. Sí, señor. Porque ¿qué pasa? Esto va a generar, si me permiten, una reacción también de sectores populares dentro de países árabes, básicamente creo yo Arabia Saudita y eventualmente Jordania, que estaban apoyando al Estado de Israel en esta negociación, y que va a provocar conflictos internos que van a demorar muchísimo la posibilidad de continuar con estas conversaciones y este acuerdo entre estos tres países. Entonces, independientemente, para sintetizar, de que puede haber habido o no, creo que sí, yo en lo personal creo que hubo fallas en cuanto a la prevención de un eventual atentado o un eventual ataque como este masivo, también ha influido para mí el factor político interno. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias y te vamos a volver a convocar te diría, pero estaban haciendo señas que no entiendo cuáles son. Te vamos a volver a convocar para seguir hablando de estos temas que por supuesto son los temas que hay que poner en la vitrina para que la gente tome conocimiento de la gravedad que los mismos tienen. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Una última consideración, si me permitís, muy breve. Es muy importante analizar cómo el terrorismo, el narcoterrorismo, las narcoguerrillas, los estados como Irán están actuando y operando juntos, no solo ya en Bolivia, sino también en la triple frontera de nuestro país. Habría que analizar muy bien cómo y por qué se produce, por ejemplo, el asesinato del fiscal Pecci, paraguayo, en Colombia, porque eso nos indicaría cómo los estados terroristas, las estructuras del crimen organizado actúan cooperativamente en función de intereses distintos, pero en circunstancias coyunturales que les son comunes, ¿no? Esto es muy importante señalarlo, lo dejo como un título para la próxima invitación que tan gentilmente me haces, Jorge. Con todo gusto, acá el productor Horacio Fernández está haciendo gestos como para que en nuevos programas sigamos hablando de este tema que a mí me preocupa superlativamente. Muchísimas gracias, saludos a la familia. Gracias, muy amable, igualmente. Y vamos a la pausa. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En UNFIS vamos a cuidarte. En UNFIS venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores,
y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ludmila, estoy cursando el último año de secundario. Mi mamá es ama de casa, mi papá es colectivero. En mi casa no había computadora. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar. Yo les quiero demostrar que pueden confiar en mí y que los voy a sacar adelante. Derecho al futuro. Unión por la Patria. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y seguimos con nuestro programa, hablando ahora de algunos temas que vamos a tratar de tocarlo tipo pinceladas. Venía para acá y arbolitos por todos lados, pero no es que este hombre estuvo realizando, el ministro metiendo presa gente. Cambio, la Valle Yusipachi, invito a la gente que vaya ahora. Segundo tema, les encontraron en uno de los allanamientos, por eso esto habla de la degradación que hay en nuestro país. Se encontraron de 100.000 pesos, $100.000, en billetes de 100, cara chica. ¿Queda claro? Lo de Belgrano fue eso. No, esos son 700.000 que encontraron a 3 chinos. A 3 chinos, cara chica. Cara chica. Perfecto. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Hay gente que tiene dólares con cara chica todavía? Los que se han podido, cualquiera que va al exterior sabe que lo puede cambiar. Y si no voy al exterior yo, vos te fuiste otro día a Nueva York, te digo, chama, Alberto, cambiame esto cara chica. ¿Qué revela esto? Que en el momento que los tipos le secuestran los dólares y el momento que llega hasta el juez, o aún después del juez hubo alguna mano siniestra, hay que decirlo, que cambió, y es un 4% menos, más que se ganaron. Esto habla de la degradación que tenemos nosotros. Entonces, bueno, no nos quejemos después que aparece este personaje de teleteatro berreta como Milei. Entonces no nos quejemos porque estamos dándole todas las cosas. El celular que hoy no se puede abrir de chocolate. Viene uno, dice la hora, no, porque no se puede. Lo van a abrir después de la elección. Hoy a la mañana me llama el único tipo que lo denunció hasta ahora, que se llama José Luis Jacobo, un periodista muy conocido, muy afamado de Mar del Plata. Y me dice, fuiste el único que levantó la noticia mía. Aparte la chequeé, porque le dije, Charlie Fiorentino, que es el que maneja todo el tema de las redes sociales nuestras, lo chequeó también. Nadie dijo nada. Yo pensé, yo decía vos, Alberto, Félix, Lautaro, los acuso de una cosa así. Enseguida me meten una carta de documento. Dice, pará. O de Twitter me dicen información falaz, bájela, si no, lo sancionamos. Bueno, en cuanto al debate, creo yo que fue muy claro, lo dicen todos los medios de comunicación. Creo que ganó muy bien Patricia porque volvió a ser
lo que es Patricia, en una forma absolutamente natural, en una forma, está bien, no es una oradora, no es Demóstenes, pero mostrándose tal cual es, no coacheada, como muchos genios a veces sugieren, y que le hicieron, entre otras cosas, perder la elección a Horacio Rodríguez Larreta. El tema de hoy, el tema de esta denuncia, la denuncia es absolutamente infundada, en ningún momento se lo puede acusar a Milei del delito ese que le quieren tipificar, porque no está alarmando a la población, es un delito contra el orden público, tiene que producir una tensión muy fuerte en la sociedad, y lo único que ha dicho él, y acá pongamos la mano en el corazón, que la gente que no tiene la capacidad, que tiene la capacidad suficiente después de haber podido comprar, llenado el changuito en el supermercado y le queda algún peso, lo cambia al dólar. Es cierto que él no es como dice todo el mundo, no es ya el panelista de Intratables, que es la persona que sacó más votos en las PASO, o sea que es un presidenciable hoy, nos guste o no nos guste. Hay 3 figuras presidenciables que son las que repartieron esos 3 tercios, Patricia Bullrich, Milei y Massa. Entonces él ya tiene una responsabilidad distinta en cuanto a las manifestaciones que pronuncie. Y en todo caso, Jorge, si provocamos tensión social, si de eso se trata, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires brindando en el Mediterráneo con champán francés, creo que produce tensión social, ¿no? Creo. No. Y sí. las medidas que toma permanentemente Massa también son medidas que producen tensión social. O sea, a mí, cuando me vienen a decir, pero 800.000 que no pagan impuestos a las ganancias, muchachos, a ver, sáquense el termo de la cabeza, igual que lo de ayer. ¿Por qué ayer un discurso brillante de Rodrigo de Loredo? ¿Por qué nosotros no votamos eso? ¿Por qué? Porque sabemos que le estamos descontando de acá un impuesto que se aplica, porque hay 2 impuestos que se aplican en toda parte del mundo, ganancias y el impuesto al IVA. Acá queremos sacar el impuesto a las ganancias, pero sí, meterle el impuesto a la riqueza, o sea, al tipo que planta sus dólares en la tierra, castigalo, pero no la ganancia. La ganancia, yo me acuerdo que cuando yo he tenido en algún momento, por razones comerciales, que trabajar en Estados Unidos, por razones profesionales, y me decían, no, mirá que si pasás de tanto, ya es arriba del 42%. Un horror. Claro, pero escala. En la escala. Escalando, claro. Pero para el nativo de allá, si tenía que ir a hacerse atender en un hospital o ir a la escuela, era gratis. Entonces acá cuando me dicen 800.000 personas, para satisfacer a esas 800.000 personas, cuando después ahora, esos que aplaudieron, las 800.000 como Milei, como el imbécil ese, perdón la expresión, pero como digo, porque acá la gente, no, mirá, la gente está, ese que lo aplaudieron tanto, ahora del otro lado, cuando van a la góndola del supermercado, claro, lo que me sacaste de este bolsillo, lo que me pusiste en este bolsillo, me robaste el doble de este bolsillo. Claro. El dólar está a 1.000. Cuando subió el gobierno de Alberto Fernández, 2010, estaba a 60, aumentó 1.600%. Y hay todavía gente que hoy me dijo, che, qué mal que estuvieron en haberse abstenido con este tema. Pero ustedes no se dan cuenta todavía que esto es para alimentar la maquinita, porque ya no da más. Estamos buscando plata por todos lados. Plata, por el único lado que la podemos sacar con la emisión monetaria, que sabemos que es el impuesto inflacionario y que termina castigando a la gente más bajos recursos. Por eso, bueno, afortunadamente en el debate, yo creo que el debate no mueve mucho el amperímetro, pero por lo menos solidifica a la gente, digamos que afianza al electorado, y en un electorado con poca diferencia de un punto y medio, me parece que para Patricia Bullrich le permite alcanzar lo que... Yo en esto quiero ser sincero, yo tengo que hablar objetivamente, y como hablo con la gente de Juntos por el Cambio, que pertenezco a ese espacio y que estamos permanentemente hablando de esto. Después del debate estábamos muy contentos a partir del debate de la posibilidad cierta y concreta de entrar en el balotaje. Sí. Quisiera decir algo desde la Generación Plateada. Uno de los programas más vistos por gente mayor es el programa de Mirta Legrand. Este sábado va a estar Patricia Bullrich.
tengo la certeza, tengo el pálpito y lo tengo en mi corazón porque sé que Patricia ama a la gente mayor de 60 años, ama a la generación plateada. Y esa es una gran oportunidad para que se hable de los 7 millones de personas mayores. Queremos escuchar a Patricia y estamos seguros que Patricia va a hablar. Y Mirta va a decirle, qué bien que trajiste un tema tan importante para los argentinos como los mayores de 60 años. Así que estoy re feliz con el debate, la vi a Patricia espléndida y espero para el sábado, que estoy seguro que nos va a hablar a toda la generación plateada. Como bien dice Félix, Lautaro, somos 7 millones y vamos a votar. El 22 de octubre vamos a votar, con lo cual es importante el mensaje ese dicho ante esa audiencia sería clave. Un recordatorio les quiero hacer respecto a lo que decía Jorge de Alberto Fernández, que está haciéndole la denuncia a Milei. Cuando él ganó las elecciones, el dólar estaba a 45. Él le pidió, es profeso, salió, digamos, por televisión, pidiendo un dólar primero a 60 y después le pedía a Macri, por favor, que se hagan lo que se tuviera que hacer para que el dólar llegara a 70 para diluir las deudas, digamos, o los salarios, etcétera, etcétera, del sector público. Es decir, si hubo el primer terrorista económico que tuvimos y que provocó la escalada del dólar fue Alberto Fernández. No entiendo cómo es posible que ahora esté haciendo lo que está haciendo cuando fue el que inauguró estos pedidos de y este terrorismo económico en ese momento. Me permito corregirte, no fue él, fue en el gobierno peronista de Menem. Lo que pasa es que a veces parece que una Menem lo corre un poquitito, pero Menem fue el culpable porque lo mandó a Guido Di Tella para acelerar la caída de Alfonsín, porque Alfonsín había adelantado las elecciones, pero para que entregara el poder rápido, lo mandó a Estados Unidos a decir un dólar recontra alto. Y un dólar recontra alto que hace que todo lo que tenemos, aunque sea 1.000 pesos, 2.000 pesos, vamos al dólar. Igual esto se lo hizo Macri, esto se lo hizo Macri. Lo hicieron antes y lo hicieron después. No, pero fue mucho peor lo que le hizo Alfonsín, porque lo hizo adelantar, porque lo de él fue que, es cierto lo que dice Lautaro, pero fue de 45, creo que estaba, a 60 el lunes siguiente. Exacto. Pero no fue provocado por Alberto Fernández. Sí, pero fue provocado en realidad más que nada por el temor de la gente. Exacto. Que lo vio tan ganador en primera vuelta que lo hizo, pero lo tenemos el niño Osvaldo Pérez San Martín y siempre lo hacemos. Osvaldito querido, el mito del gorila, ayer se presentó un éxito rotundo con lo que dijo Andrés Rosler. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Osvaldo? Te saludo también. ¿Qué tal? Te felicito por tu libro. Bueno, muchísimas gracias y gracias a Jorge por haber asistido ayer a la presentación. Bueno, muchísimas gracias a vos por el obsequio y ya va a ser dado al embajador y después voy a comprar yo otro para dárselo ahora cuando vaya al Uruguay a Julio María Sanguinetti y al presidente actual, a Luis Lacalle. Bueno, sería un gran honor para mí. Sí, los tenés que dedicar. Pero con todo gusto. Bueno, contanos un poquito. Admiro mucho a Sanguinetti. Bueno, pero contanos un poquito cómo fue la presentación de ayer, no solamente sobre todo lo que dijo Rosler, que me parece que ha sido para vos una cucarda muy importante, que te lo presentará él, ¿no? Bueno, sí, realmente se tomó el trabajo de estudiar, de analizarlo, y yo creo que en el texto que leyó de enriquecerlo, vistió de gala un libro que por su generosidad parece más de lo que es, pero yo le estoy muy agradecido y creo que se va a publicar. A varios le han pedido que lo publique porque en sí mismo el trabajo de él es muy interesante, así que próximamente creo que va a salir publicado en algún lado. Para los que no lo conocen, bueno, el libro ya está engalanado, a lo mejor le puso nada más que la levita y la galera, pero ya venía engalanado. No, y también le agradezco a Gustavo Bazán, que suele ser un columnista habitual de este programa, el editor de Economía de Clarín, que también tuvo la gentileza de presentarlo. Así que bueno, fue una tarde muy linda y bastante emotiva para mí. En cuanto, bueno, no sé, en cuanto al libro, bueno, vos sabés que me lo propusieron de la editorial Planeta y
Y yo acepté, sin saber mucho qué iba a escribir, pero creo que como me lo sugirió Bazán en una pregunta, en realidad yo ya tenía siempre, no por jactancia, pero porque siempre pensé, como con vos también lo hemos dialogado tantas veces en estos temas, y entonces era cuestión de sentarse a escribirlo y buscarle algunas vueltas, algunos ejemplos históricos, y es lo que trato de hacer ahí, explicando ese uso extorsivo que ha tenido la palabra gorila, que es ese gran recurso publicitario del peronismo que a todos los que no somos peronistas nos trata de acorralar, de extorsionar moralmente, como que somos malos, como que odiamos, lo cual tiene el efecto en algunos, y yo trato en el libro de explicarle que no debería ser así, es un efecto silenciador, ¿no? Porque temen hacer críticas duras al peronismo por temor a ese mote infamante de gorila. Entonces, si algún propósito tiene, y bueno, modestísimamente y como un grano de arena, es tratar de explicar que no tenemos que tener ese temor, y tenemos que expresarnos con total libertad, y que en todo caso serán, en muchos casos, los peronistas y los kirchneristas ahora lo que tendrán que explicar ellos, los que no le adosamos ningún animal nosotros, pero tendrán que explicar ellos por qué hacen las barrabasadas que hacen, y que nos llevan a tener hoy, entre otras cosas, hoy el dólar a 1.000 pesos, y esto que vos decís, esta denuncia penal absurda de Alberto Fernández, que para mí, si es que tiene alguna racionalidad, que este hombre ya no sé si piensa o no, no hace otra cosa que levantarlo a Milei. Seguro. Porque es una denuncia tan falta de fundamento. Lo pone en boca de todos. Lo pone en boca de todos. Hasta uno puede pensar que este muchacho hay un connubio entre ambos. Para la gente, el libro se llama El mito del gorila, no es que hagamos propaganda, no tenemos colección acá. Yo lo voy a comprar. Se refiere, habla desde las conquistas sociales, muchas de ellas atribuidas falazmente al peronismo, desnuda lo que acaba de decir Osvaldo, que el mote del gorila petrifica y hace que mucha gente, o por acción o por omisión, se vuelva, o por complicidad, sea reticente en mostrarse como antiperonista o no peronista. También hay un capítulo de Borges, un capítulo de la Letra de Tango, también alguna mención hacia Juan D'Arienzo, o sea que es muy interesante y lo vamos a tratar en otros programas nuevamente. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias Félix, gracias Alberto, gracias Lautaro, chau. Gracias. Gracias, Buenas noches Lautaro. y gracias a todos. Buenas noches.